Bien, mis queridos alumnos de selección, los tengo a ustedes a través del Zoom. Hoy, día viernes 14 de agosto, nos reunimos nuevamente para ya ingresar a otro tema que también es importante, no deja de ser importante como las anteriores clases o temas que hemos desarrollado. El día de hoy vamos a desarrollar lo que se llama el realismo ruso. El realismo ruso. Y en el realismo ruso definitivamente destacan varios autores, pero principalmente quien destaca es Fedor Dostoyevsky. O también en algunos libros van a encontrar con el nombre de Fidor Dostoyevsky. ¿Ya? Fidor es en ruso, pero Fedor Dostoyevsky es la que nosotros vamos a manejar. Muy bien, ¿qué cosa nos dice, qué podemos decir del realismo ruso? En el contexto histórico, vamos a ubicarnos en el contexto histórico, para que más o menos ustedes vayan introduciéndose a ver qué cosa pasaba en el mundo cuando se dio este movimiento. En Europa se estaba dando la supremacía del imperio napoleónico. Acuérdate que después que se da la Revolución Rusa, perdón, la Revolución Francesa en 1700 ¿cuánto? Revolución Francesa, 1789. 89. 89. Se da la Revolución Francesa, se cambia de modelo. Ese hecho histórico, mis queridos alumnos, cambia de lo que es la humanidad. El devenir de la historia va a ser diferente. Desaparecen todo lo que son los reinos, los imperios, y comienza a darse otro modo. Pero Francia no abandona y siguen considerándose lo que se llaman los emperadores. En Francia se llamaban emperadores, todavía tan igual como en Roma, pero en los otros reinos se daba los monarcas, o sea, los reyes. Y en Rusia, ¿qué cosas se estaba dando? A ver, ¿tienen una idea? Si en Europa del oeste, diríamos, se está mandando lo que se llama los reyes, en Francia se estaba siguiendo considerando lo que era el emperador o los emperadores. ¿Y qué se establecía? A ver, el chat está, pero yo quisiera que utilicen claro, muy bien, Humberto Velázquez. Muy bien. Ahí tenemos el zarismo con Z, zarismo. No de Zara, que no tiene nada que ver, sino con Z, zarismo. Viene del zar. Zar es sinónimo de rey, sinónimo de emperador, sinónimo de líder. Entonces, allí funcionaba lo que era el zarismo. Pero ¿qué cosa era el zarismo? El zarismo era tan igual como una monarquía. Solamente quienes gobernaban a través de la sucesión de los años era ¿qué cosa? La descendencia. No había democracia, tú no podías elegir a nadie, tú en esa época nacías pobre, morías pobre, no tenías pues ninguna oportunidad como para que puedas sobresalir. Y así, entonces se estaba dando el imperio napoleónico. La segunda revolución industrial. ¿A qué llamamos revolución industrial, mis queridos alumnos? A ver. Una revolución científica en los avances. No, no. A ver, ¿alguien por ahí, alguien más debería intervenir? ¿El empleo de las máquinas? Muy bien, el desarrollo de las maquinarias, de las industrias. Tú sabes que la industria es sinónimo de máquina, ¿verdad? Entonces se da una segunda, porque ya la primera, en la clase pasada yo te hablé, se hacen unas primeras invenciones y esa vendría a ser la primera revolución. Acá se da la segunda revolución industrial, en donde ya
se fabrican máquinas para que puedan producir elementos, ¿no? U objetos. También surge la filosofía marxista, mis queridos alumnos. Esta filosofía, de algún otro modo, era diferente a lo que se acostumbraba a leer en filosofía. Aquí la filosofía, muy aparte, escúchame, de la teoría del conocimiento o las preguntas y respuestas al conocimiento, que es la filosofía marxista ya tiene otro contexto. Que esto de aquí, todos los elementos que puedan servir, deben darse al hombre, decían, al hombre, sin, digamos, escatimar. El pobre también tiene derecho a las oportunidades. Entonces, miren cómo ya no, la filosofía marxista, como que es una ideología que está a favor de los pobres, pero con un pensamiento diferente. Por ejemplo, la filosofía marxista niega la existencia de Dios. O sea, dan el punto material, o lo que se le denomina como materialismo, mis queridos alumnos. Entonces, surge la filosofía marxista. Ahora, Karl Marx, ¿de dónde es? ¿Qué nacionalidad tiene? ¿Alguien me dice? Alemán. ¿Ya? No es ruso, como muchos dicen. Muchos piensan que Karl Marx fue ruso. No, Karl Marx fue alemán. Entonces el marxismo se establece, y miren cómo es, ¿no? Karl Marx en sus predicciones, porque cuando crea toda esta filosofía decía, la primera revolución proletaria lo llamaba, proletaria. ¿Por qué proletario? A ver, ¿alguien me dice? Con alumnos de selección estoy conversando y algunos son preuniversitarios, ¿ah? A ver, ¿por qué proletarios? ¿El proletariado de la gente obrera? Muy bien, obrera y campesina pobre. Los campesinos y los obreros, los campesinos pobres y los obreros, ellos van a ser los primeros beneficiados a través de esta revolución. Entonces, ¿qué planteaba la filosofía marxista? O qué es lo que plantea hasta ahora, ¿no? Porque tiene vigencia. Son los pobres que van a llegar al poder. Y Marx predijo y dijo que esta primera revolución se va a dar en Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania había desarrollado la revolución industrial de tal forma que había cantidad de obreros. Entonces, él dijo, aquí se va a dar la revolución francesa, perdón, la revolución marxista, o el pensamiento, ¿no? O la revolución social, como ellos lo llaman. Pero se equivocó, porque donde se da la revolución verdaderamente proletaria es en Rusia, la revolución rusa, en donde los pobres toman el poder. Y por primera vez se implanta lo que se llama la dictadura del proletariado, que dura todo un tiempo hasta la caída del muro de Berlín, que se da en 1989. Y allí fenece, miren cómo es, ¿no? Entonces, surge la filosofía marxista, por eso un poco te estoy explicando qué cosa significaba la filosofía marxista. Influjo del positivismo, Augusto Comte. Este pensador intelectual dice, pues, ya no estamos para experimentos. Si usted me dice que esto es un libro, pues usted me tiene que demostrar que es un libro. ¿Y eso qué cosa es? El positivismo. ¿Claro? Entonces, se estaba dando el contenido histórico de esa manera. Entonces ya no había tiempo para romanticismos y para esas cosas, ¿no? Propiamente. En Rusia, ¿qué se estaba dando? El despotismo del zarismo ruso, con zar Nicolás II. ¿Qué cosa será despotismo? A ver, ¿alguien me dice? ¿Qué es Gobierno absoluto. Gobierno absoluto. Pero aparte también, claro, cuando decimos gobierno absoluto, ¿qué cosa significa? ¿Perdón? No se limita a leyes. Da por ley. No, el despotismo es un gobierno absoluto, pero solamente en su entorno nada más. O sea, los que gobiernan son sus entornos.
es el hijo, es el tío, es el primo, o sea, la familia del zarismo. Y el zar Nicolás II implanta eso en Rusia en ese entonces. La hegemonía de la Iglesia Ortodoxa, están activando el chat. A ver, ¿qué dice? Despotismo, no hay leyes, no hay leyes. Muy bien, claro. Es un gobierno absoluto que es una especie de dictadura, pero no es dictadura porque la dictadura es otra cosa, ¿no? Que respeta algunas cosas, pero en este caso es el despotismo. Hegemonía de la Iglesia Ortodoxa. Acuérdate, mis queridos alumnos, anteriormente a todo esto de lo que ahora conocemos, existía una sola religión para los cristianos. ¿Cuál era? La religión católica. La Católica. religión católica. Y con Calvino y Lutero, los reformadores de la Iglesia rompen con el papado de Italia, de Roma, y surge como una especie de una nueva iglesia. Y a partir de ese momento a ellos le dicen qué cosa, los protestantes o los evangélicos. Ojo, porque al final todos son cristianos, porque creen en Cristo. Los católicos también creen en Cristo. Entonces, pero dice evangélicos, se divide, se parte. Entonces, a partir de esa fecha. Entonces, y Rusia opta otro tipo, modelo de iglesia, la iglesia ortodoxa. ¿No? También ellos tienen su especie de papas, sus sacerdotes, ¿no? O sus pastores, ¿no? Más o menos a sus clérigos, etcétera, etcétera. Entonces, la hegemonía, o sea, la iglesia ortodoxa es la que también toma el poder en Rusia. Y también el conflicto entre los eslavófilos versus los occidentales. Entonces dice, nosotros pertenecemos a Europa del Este, no nos identifica nada con los de Europa del Oeste. ¿Quiénes eran los de Europa del Este? Perdón, del Oeste. ¿Quiénes? A ver. Lo que ahora son, pues, ¿no? Francia, Italia, España, Portugal, Inglaterra, ¿no? O sea, todos estos países son Europa del Oeste. Y los Europa del Este, ahí está toda esta inmensa región que se llama lo que es Rusia o lo que fue anteriormente la Checoslovaquia, Polonia, Hungría, ¿no? Todos ellos pertenecen. Entonces dice, vamos, hay una lucha entre los dos, entre los occidentales y los eslavófilos. Y hay otro grupo que se desarrollaba más abajo, le llaman, ¿qué cosa? Países Bajos. ¿Descendientes de quiénes son los Países Bajos? ¿De los? ¿Quién me dice? Cultura general, selección. Estoy hablando con selección, por eso estoy hablando ya cosas fuertes. A ver. ¿De los ingleses? No, pues, Países Bajos, ¿a quiénes les dicen? Por ahí en el chat me van a poner, porque son chatitos. No, no, no. Países menos civilizados, no. No, 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 no. Países Bajos, porque son chatitos. No, al contrario, medían 2 metros, 2 metros 10. Los vikingos, Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, parte de Escocia. Todos ellos, chicos, vienen descendientes de los vikingos. De esos que son pelo rojo, barba roja. No porque se lo pintan, ¿ah? No, no, no. Son ya unos ojos, uno es lila, el otro es celeste, no sé, pero son de una talla y son muy guerreros, datan de eso, sus antepasados eran ellos. Entonces, miren cómo se conforma Europa, ¿no? De esa manera. Entonces, decía, y ahí estaba la lucha. Entonces, los rusos un poco tenían cierto contacto, como era una extensión inmensa, con los Países Bajos. Holanda tengo que estar olvidando, no son los Países Bajos. Entonces, miren, mis queridos alumnos, y eso estaba dándose en el contexto histórico. Entonces, ahora sí podemos decir qué cosa fue el realismo. El realismo fue un movimiento artístico y literario
cuyo propósito fundamental consistió en la representación objetiva de la realidad. Eso ya lo hemos analizado cuando estuvimos viendo el realismo francés, ¿no? Cuando analizamos el realismo como tal. Solo que esto es un recordari para que más o menos no se te olvide. Basándose en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Entonces acá ya no se podía maquillar nada. El realismo tal cual la tenía que exponer. Si es dura y cruda, la tenemos que decir. Si es, digamos, bonita, hermosa, la tenías que decir. Mientras que el romanticismo un poco dora la píldora, ¿no? Esconde las cosas. Pero acá no. El realismo es tal cual. Por eso se da lo que es la objetividad. Y ahí está. Los grandes representantes del realismo ruso. El realismo ruso, su literatura, alumnitos, está basado en ambientes urbanos y rurales. Como ustedes sabrán, Rusia es un extenso país. También hay zonas urbanas y un poco lo hemos conocido a raíz del último mundial, ¿verdad? Parece otra realidad, ¿no? Desde cuando uno llega a su capital, que es Moscú. Estoy hablando imaginariamente, ¿eh? Cuando yo digo llega, no es que he viajado, sino uno pues lo lee, ve videos, ¿no? Entonces es otra forma, otra peculiaridad, formas diferentes. Y así también tiene importantes ciudades Rusia, como por ejemplo Stalingrado, Leningrado, donde ha jugado Perú sus primeros partidos, ¿no? También son ciudades, pero también tiene el aspecto rural. Y en el aspecto rural destacan estos hombres rudos, los campesinos rusos, que sobreviven a las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, en Rusia, el invierno es los kosovos, ahí están, mis queridos alumnos. Kosovos, ¿no? Se les llaman a estos campesinos rudos que habitan la Rusia rural. ¿Ya? Por ejemplo, allí, o cosacos también, los cosacos y los cobosos. Entonces, los cosacos también son una estirpe, una raza que sobresale y que viven hasta bajo menos 30 grados de temperatura. Hay un lugar inhóspito en donde casi toda la mayoría del año presenta estas temperaturas bajas. ¿Cuál será en Rusia? ¿Tienen una idea? ¿Alguien por allí conoce? A ver, el chat se ha activado. Muy bien. A ver, muy bien, mi querido Humberto. Humberto está, pero ya no, ya. Muy bien. A Humberto, por favor, le pone un punto, mi querido Lucas. Humberto es bueno, ¿eh? Muchacho. Muy bien, muy bien. La Siberia. La Siberia es un lugar gélido, mis queridos alumnos. Y cuando en sus peores momentos difíciles que vivió la Revolución Rusa, a sus enemigos los mandaban allí a hacer trabajos forzados. Ya te imaginas, ¿no? Imagínate con esa temperatura. ¿Quién iba a sobrevivir? Bueno, entonces... Ahí también enviaron a Dostoyevsky. Ay, está muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, a todos los que eran enemigos para los gobernantes de la época, los mandaban a la Siberia. Entonces, ya que te quede claro que la Siberia es un lugar de castigo que está en Rusia, que existe, sí existe. Aquí en el Callao también hay un lugar que le llaman la Siberia. ¿Por qué la habrán puesto? De repente será porque es muy frío, qué sé yo. No sé si alguien conoce, ha escuchado. En el Callao hay un lugar que se llama la Siberia. Pero bueno, pero la Siberia está en Rusia. ¿Por qué? Ya les he explicado qué cosas se desarrollan ahí. También los rusos en esto sí son expertos, mis queridos alumnos, porque acuérdate que el humano pues muestra situaciones diferentes, ¿no? Somos como robotitos, ¿no? Como por ahí podemos decir, sí, pues todos los hombres son iguales. No, 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 no. Todas las mujeres son iguales. No, 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 no. Todos los humanos son iguales. No, 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 no. Cada humano, ya hablo ya del varón y mujer, cada humano tiene un contexto estructural diferente desde el punto de vista psicológico.
Pueden ser efusivos, pueden ser tristes, pueden ser melancólicos, pueden ser alegres. O sea, y allí se introducen los autores justamente rusos. Se desarrolla la novela psicológica e histórica. Imagínate, mi querido. Se desarrolla la novela psicológica e histórica. Psicológica porque ingresa, e histórica también porque ahí te van a comenzar a hablar de lo que es Rusia como tal. ¿Quiénes eran sus personajes marginales? Necesariamente. Ya no era pues el jovencito, ¿no? De la novela, el joven bueno, el rey, ya no. Ahora son personajes marginales. Y los autores, mis queridos alumnos, los que dieron la hora, es Nicolás Gogol, León Tolstoy, Anton Chejov, Fyodor Dostoyevsky. ¿Ya? Entonces, estos fueron los grandes representantes de realismo ruso. Aquí están. Estos son Nicolás Gogol, León Tolstoy, no, él es León Tolstoy, Anton Chejov, y el que vamos a analizar a continuación es Fedor Dostoyevsky. Y ahí está el gran Fedor Dostoyevsky. ¿Ya? El gran Fedor Dostoyevsky. Pero antes quiero un ratito. Por ejemplo, acá tengo en mi poder, tengo la obra de este gran autor, ¿no? León Tolstoy. Una de sus novelas, Ana Karenina. Ana Karenina. Es una historia fabulosa, muy bonita, y por ahí me conseguí, hace unos añitos, cuando me fui por Amazonas, quiero decir, en donde venden libros usados, que está por la primera cuadra de Bancay, me compré este librito, Guerra y Paz, también de León Tolstoy, y que ya lo he terminado de leer, ¿no? Y una historia muy bonita. Me lo encontré medio malogradita todo, pero lo he tratado de ponerlo así, de ponerle su pastita, me ha salido bien, y ahí está, ¿no? La obra de León Tolstoy, Guerra y Paz. Sí, ahora sí, entonces entramos a lo que concierne al gran Fyodor, ahí está, ¿ve? Ese es en ruso, ¿no? Fyodor. Fedor puede ser también, alguno lo va a encontrar así, Fedor o Fyodor Dostoyevsky, ¿ya? Lúcete y dices Dostoyevsky, ¿ya? Si quieres decir ahí Dostoyevsky, no hay problema. Principal representante de la novela rusa psicológica. Ojo, cruce, pare, tren, puede ser pregunta de examen. También de las actividades que usted va a desarrollar el día de hoy. Principal representante de la novela rusa psicológica. Entonces, Dostoyevsky en todas sus obras, mis queridos alumnos, trata sobre la personalidad del humano. Por eso le llamamos novela rusa psicológica, desde el punto de vista del mundo psicológico, en este caso de las personas. Preferencia por personajes marginados o anormales. Entonces, ahí vamos a ver cómo es que en sus obras se ha ido traduciendo esto, ¿no? Pero, ¿quiénes han sido sus personajes? Han sido los marginales o los anormales. Incorpora el dramatismo, sí, pues, cuando escribe, por ejemplo, sus obras, que vamos a analizar más adelante en algunas, allí, en todas ellas, siempre está el dramatismo. El dramatismo. Aplica el relato polifónico, varias voces, o sea, aparecen, porque se trata de una novela psicológica, pues, en donde allí aparecen varias voces en sus narraciones que realiza el gran Fedor Dostoyevsky. ¿Quiénes han sido sus influencias? Quiero decirte, mis queridos alumnos, todo literato, todo, salvo Homero, se desconoce, pero Homero te digo porque de repente anterior a Homero, quizá no han habido quien ha influenciado por él, porque se desconoce, pues. Profesor, pero anterior a Grecia había literatura, sí, pero muy antigua, la literatura china e hindú. Pero los griegos nunca tuvieron contacto con estos pueblos. Entonces, todos los literatos, a ver qué dice el chat.
Profe, había tenido que salir a clase por falta de su internet. Ah, ya, perfecto, perfecto. Vamos, momento de la lista cuando pasamos. Me hace mención también ellos si es que no está. Entonces, mis queridos alumnos, les voy diciendo, todos los literatos siempre han tenido paradigmas, salvo Homero. Pero después todos siempre se han inspirado en alguien, siempre han leído a alguien. Entonces, en el caso de Fedor Dostoyevsky, sus influencias han sido Charles Dickens, Balzac siendo francesa, ellos principalmente han sido sus mentores, diríamos. Lo ha leído tanto y que eso también aplica en su literatura al gran Fedor Dostoyevsky. Entonces, cuando hablamos de Fedor Dostoyevsky en esta partecita de la influencia psicológica, podemos decir, chicos, que es el realismo psicológico, con personajes con caracteres complejos y atormentados, incluso a veces monstruosos han sido sus personajes. Y también Fedor Dostoyevsky comienza a pensar ya en el hombre contemporáneo, o sea, en el hombre que va a venir luego en la historia. ¿Cómo irá a ser? Entonces, a través de ella también su preocupación de este gran escritor. Entre sus obras, por ejemplo, donde se ve la parte, digamos, psicológica, así neto es Crimen y Castigo. Van anotando, por favor, ¿ya? Una de sus obras principales es Crimen y Castigo, ¿ya? Crimen y Castigo. Allí, por ejemplo, sobresale uno de sus grandes personajes, Rodion Raskolnikov. Raskolnikov es el personaje principal que analiza Fedor Dostoyevsky. A los que van a seguir derecho, por si acaso le digo, chicos, lectura primordial es esta, Crimen y Castigo. Crimen y Castigo. Eso a todos los estudiantes de derecho en su oportunidad nos hacen leer, ¿ya? Entonces yo le voy diciendo para que más o menos se analice allí el aspecto, digamos, propiamente de este Raskolnikov, agobiado por la pobreza, decide asesinar. ¿A quién? A una vieja prestamista. A una vieja prestamista. Pero este Raskolnikov estaba ya, Rodion Raskolnikov, estaba pues en el límite de la pobreza ya, no tenía que comer, entonces recurre y asesina a esta vieja prestamista para robarle su dinero. Realiza su crimen, mis queridos alumnos, y al terminar de ejecutarlo se encuentra con la hermana de la víctima, quien ha entrado sin hacer ruido y está ante él, aterrorizada, viéndose descubierto. Raskolnikov asesina también a esta pobre mujer. A partir de entonces el joven empieza a vivir un tiempo de pesadilla, enloquecido por la culpa y el remordimiento, hasta que un día decide entregarse a la policía. A consecuencia de su crimen, es condenado a trabajos forzados en Siberia. Apareció entonces Siberia, que ya usted sabe qué cosa es Siberia. Muy bien, mira, ahí más o menos te he relatado lo que es Crimen y Castigo. Esta novela profundiza en la descripción del ánimo y los pensamientos de los personajes, recreando su dimensión psicológica. Subraye eso, por favor. Es la dimensión psicológica. Nosotros, mis queridos alumnos, como humanos, no sabemos nuestra dimensión psicológica. Tú puedes decir, por ejemplo, profesor, yo no soy capaz ni siquiera de matar a una arañita que está ahí fastidiándome. No soy capaz de matar ni siquiera a una cucarachita. Ya, menos a una persona. Pero tú no sabes hasta dónde tu dimensión psicológica puede darse. De pronto puedes ser inclusive llevado por la ira y tú puedes asesinar. Entonces, ¿qué te pasó? En ese momento dices, no sé qué me pasó. ¿Verdad? Entonces, justamente de eso habla el gran Fedor Dostoyevsky. Esa es la dimensión psicológica. Miren, ¿no?
cómo asesina a la hermana, a esta pobre mujer que no tenía nada que ver. Pero en su momento se cruza y dice, me va a acusar. Mire. Y no quiero dejar evidencia, ni testigos. Y ejecuta. Pero cómo su conciencia día a día le va remordiendo a Raskolnikov y decide entregarse a la policía. Entonces, los abogados diremos, no hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Por eso, a través de esto, se llega a la conclusión de que nuestro gran Fedor Dostoyevsky había escrito esta novela. Vamos a analizar un poco también su vida de él. Nace en Moscú el 30 de octubre de 1821. Miren una fecha, un año trascendental para nosotros, mientras que acá en el Perú ya se estaba independizándose. A sus 15 años muere su madre de tuberculosis. Se quedó a cargo de su padre, un terrateniente, cruel. No tenían una buena relación, entonces el papá ha sido malo. A sus 18 años muere su padre mientras él estaba en San Petersburgo, estudiaba ingeniería militar. En 1844 decide traducir Eugenia Grande, despliegue de vocación literaria. Allí despierta esta obra de Eugenia Grande, es Eugenia Grande, ya, francés, una novela, lo traduce al ruso, por supuesto, del francés al ruso, y allí le despierta su vocación literaria. Padecía de epilepsia, wow, tenía un mal, ¿no? Epiléptico era el gran Fedor Dostoyevsky. Su primera novela, Pobre Gente, Belinsky, así se llamó, primera novela social rusa, que tiene que ver ya con el aspecto político. Entonces, cuando yo te pregunte, mi querido Josué, y te diga, ¿qué fue Belinsky? Usted me dirá la primera novela social rusa. Se llamó también Pobre Gente. Así lo tituló, Pobre Gente. Entra en contacto con círculos en contra del zar, apoyando a los campesinos. Ya se está dando su noción política. Apoya a los campesinos. Por cierto, que habían bastante abusos, pues, ¿no? En contra de estos campesinos. Y a propósito de ello, es encarcelado el gran Fedor Dostoyevsky. La pena de muerte se le es perdonado por 5 años de trabajo forzado. Ya te imaginas qué cosa es trabajo forzado, ¿no? En las condiciones que de ese entonces se da. Convive con presos, trata de entender su situación, o sea, su sufrimiento de los presos. Se reincorpora al ejército, abandona pensamientos radicales, se convierte en un hombre conservador y religioso. Empieza a escribir mucho más. Pierde dinero jugando a la ruleta y regresa a Rusia sin nada. Y de ahí escribe una de sus otras obras, llamada también El Jugador. Entonces ya hemos mencionado una primera obra, Crimen y Castigo. Hemos mencionado otra obra, ¿cuál se llama? ¿Cuál es? El jugador. Pobre gente. Pobre gente, muy bien, pobre gente. Ahora estamos mencionando, José, estás distraído, tú pues te estoy observando y acá estás, pero más aburrido que... Ya, entonces, la otra es El Jugador, su otra obra. Su hermano muere dejándolo en la miseria con 4 hijos. Pobrecito. O sea, las cosas que le pasaba a Fedor. Pierde todo el dinero en el casino. 1865, reacción de Crimen y Castigo. O sea, al escribir la obra Crimen y Castigo nuevamente, ¿no? Alcanza cierta estabilidad económica y emocional. Plantea conflictos entre el bien y el mal. Fallece en San Petersburgo de una hemorragia pulmonar en 1881. Así termina nuestro gran Fedor Dostoyevsky. Sus obras, ahí está, Pobre Gente, 1846, El Doble, 1847, Humillados y Ofendidos, 1861, Recuerdos de la Casa de los Muertos, 1862, El Jugador, 1866, Crimen y Castigo, quizá la obra más leída en el mundo, de Fedor Dostoyevsky, 1866, El Idiota, 1868, Los Demonios, 1872,
Y otra novela también muy, muy leída, muy buena, Los Hermanos Karamazov. Los Hermanos Karamazov, 1880. Bien, mis queridos alumnos, ¿qué podemos decir de los hermanos Karamazov? Ahí vamos un poquito a adentrarnos a las obras, ¿ya? De cada uno de ellos. Fyodor, Dmitri, alcohólico, o sea, ahí están los personajes. Iván es un ateo, por primera vez se toca, ya miren cómo en la literatura lo que era el ateísmo. Alyosha, joven novicio. Pavel, hijo ilegítimo y asesino, ¿no? El Pavel, hijo ilegítimo y es asesino. Pobre gente. Makar Alexeyevich de Buskish, modesto funcionario. Bárbara Alexeyevna Sobresolova, joven huérfana. Vienen a ser los autores. Crimen y Castigo, 1866, novela, folletín, El Mensajero ruso. Novela psicológica dividida en 6 partes. El epílogo. Presenta descripciones detalladas y minuciosas. Descripciones detalladas y minuciosas. Un narrador omnisciente. ¿A qué se le denomina narrador omnisciente? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es omnisciente? Que sabe todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Muy bien. La obra, entonces, desde el punto de vista del narrador, es omnisciente, que sabe y puede, que sabe todo lo que va a suceder. Ese es el término que diríamos en el aspecto, digamos, del desarrollo mismo de la obra. Un narrador omnisciente. Episodios de gran crudeza y sadismo. Referencias a sueños y pesadillas. Elementos de relato policial. Incorpora tesis filosófica, teoría del superhombre. Por eso les decía, este es un libro inicial para lo que van a seguir derecho. Pero también es muy buena como una obra propiamente. Ahí están los títulos, las pastas, digamos, de los libros, ¿no? Como era el encuadernado, Crimen y Castigo. Aquí, por ejemplo, está Crimen y Castigo. Miren, otra denominación, otro. Acá también está Crimen y Castigo, otra forma, y Crimen y Castigo presentados de otra forma. ¿Bien? Temas claves de su obra, mis queridos alumnos. A ver un poquito, vamos a detenernos en esto para poderlo explicar. Conflicto entre la moral cristiana, humanitaria, y una moral antihumanitaria, ¿no? Entonces diríamos, la bondad contra el mal, ¿no? Contra lo que es malo. Conflicto entre la moral cristiana humanitaria y una moral antihumanitaria. A ver, ¿qué dicen aquí? En el chat. El narrador omnisciente nos cuenta la obra en tercera persona y no es un personaje que está incluido en el relato. Pero pues muy bien, claro, eso ya, digamos, en términos propiamente de la literatura, diríamos que el omnisciente es eso, ¿no? Es eso. Alcoholismo, los temas claves de su obra entonces también toca el alcoholismo, la prostitución, la religión y el sacrificio, ¿no? Los temas claves de todas sus obras en la que habla el gran Fyodor Dostoyevsky. En conclusión, mis queridos alumnos, ¿qué podemos decir de Fyodor Dostoyevsky? Dostoyevsky gustaba de la profundización de la psicología humana. Entonces, hace un momento les decía, la dimensión psicológica, digamos, es el tema o el punto lo que más le deleitaba. Y sobre ella comenzó a escribir obras literarias. Transita por 2 etapas, una de influencia socialista y otra de influencia cristiana. Eso es como lo que hace un momento les decía, ¿no? En su vida tiene 2 etapas. Se convierte en socialista, o sea, en la lucha por el pueblo, por los más necesitados y todo ello, pero al final ya de su vida se convierte en conservador y religioso. Entonces, 2 etapas en su vida del gran Fyodor Dostoyevsky. El contraste, o sea, la diferencia, contraposición, que logró es de gran aporte ahora para cada persona que divaga en una encrucijada de cualquier tipo.
fundamentalmente esta última parte, mis queridos alumnos, el contraste justamente que él tiene, porque en algunas obras trata sobre el bien, habla sobre el bien, pero también en las otras habla sobre el mal de la persona. Entonces, ese contraste en la actualidad ayuda para que cada persona que divaga en una encrucijada de cualquier tipo, quizá allí pueda encontrar las razones y puedan estudiar. Ahora, los psicólogos leen mucho a Fedor Dostoyevsky. Los que quieren seguir psicología de cajón, por lo menos 2 obras tienen que leer del gran Fedor Dostoyevsky. Chicos, hasta aquí alguna pregunta, por favor, mis queridos jóvenes, para explicarle cómo lo que se va a hacer las actividades o las tareas, ¿sí? Entonces, en conclusión, ya para terminar lo que es la parte del realismo, diremos que una primera parte del realismo, ¿dónde se desarrolla? A ver. Francia. Francia. En Francia. Francia, Francia. muy bien, en Francia. Allí se ha tenido lo que es el epicentro del realismo europeo del oeste. Pero en el otro lado, en Europa del Este, Rusia desarrolla con sus representantes literatos. Entonces, realismo ruso. Entonces, ahí está. En Inglaterra también, ¿ya? Hay una cierta, pero no es tanto como en estos Charles dos Dickens. países. Muy bien, mi querida, quien conversó ahí, Rojas creo, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, allí, por ejemplo, también, pero es en menor medida, pero fundamentalmente el realismo se desarrolla en estos dos países, Eso podríamos, estaría definiendo lo que es, en conclusión, el realismo. Las actividades que van a desarrollar para la semana, y por favor me lo mandan al Gmail durante la semana, es, la primera, investiga y explica. Ojo, vas a investigar un poquito y explica por qué las novelas literarias de Fedor Dostoyevsky tienen que ver con la dimensión psicológica. Claro, también en España con Benito Pérez Galdós. Claro, eso también se desarrolla allí, pero el realismo es español, pero casi no tiene la trascendencia. La trascendencia mundial, diríamos, son en Francia y en Rusia, con estos representantes literarios. Entonces, ya estamos un poco explicando lo que va a ser la primera pregunta. Vas a investigar un poquito por qué Fedor Dostoyevsky en sus novelas, en sus obras literarias, aplica lo que se llama la dimensión psicológica. ¿Sí? La número 2, ¿cuáles son las principales características del realismo de Dostoyevsky? Aparte de la dimensión psicológica, vas un poquito, de acuerdo a lo que hemos explicado, vas a señalar y vas a explicar cada una de ellas, las características del realismo de Dostoyevsky. Y número 3, hay que graficar al gran Fedor Dostoyevsky para que usted un poco lo conozca. Y no vaya a ser que por allí alguna vez le presentan la fotografía y no vaya a decir, no, él es Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres cuando era viejito. Sí, porque a veces contestan cada cosa. No ustedes me refiero, sino a veces cuando van con la entrevista, ¿no? A ver, ¿hasta qué punto? A ver, usted sabe, dicen, ahí le pone. Muy bien, mis queridos alumnos, esta tarea, repito, y con negrita grande y todo le he puesto, esta tarea me envía durante la semana a través de Gmail. ¿Ya? Esos alumnitos que les gusta ahí enviarme en el WhatsApp, háganlo a través del Gmail. ¿Ya? Salvo que por ahí pues tengas una, digamos que no sé, pues, en último los casos, ¿no? Pero, por favor, porque para mí también es más práctico hacer la revisión en el Gmail. Bien, queridos alumnos, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Algo? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Todo bien, muy bien, Jesús Romaní me dice en el chat. Muy bien, entonces. Ok, Josué Carrasco también, Renzo Coveñas, Xiomara Mendoza. Bien, entonces, todo ha quedado claro
y me gusta sobremanera. Ah, por si acaso le voy comunicando, virtualmente la Feria del Libro se apertura el día 21 de agosto, viernes 21 de agosto, ¿ya? Si le gusta la lectura, de ahí hay ofertas, buenas ofertas de libros. Ahí es donde yo siempre con ansias esperaba y todos los años me escapaba para ver la oferta y la feria de libros. Y siempre me adquiero 2, 3 libritos, depende cómo hay, ¿no? Y algunas conferencias. Tengo la oportunidad de escuchar. Luego me quedé fascinado hace 2 años cuando se presentó el gran Mario Vargas Llosa, ¿no? En la sala, no sé qué sala se llamó, que le pusieron el nombre, ahí en la misma feria del libro, se presentó el gran Mario Vargas Llosa, ¿no? Es como cuando tú, pues, no sé, de pronto Yo sí, como literato me fascina, me gusta mi Mario Vargas Llosa. Ahora como político ya es esa parte, ¿no? Pero sí, sí. Su obra, todas, casi sus obras las tengo, todas. Su colección las tengo por acá. Su última también, la reciente publicación, la he comprado. Y cuando lo vi, pues a Mario Vargas así, ¿no? Así le hice, me saludó, ¿no? No sé, pues es como si tú a tu ídolo, a ver, aquí, a las chicas, los coreanos, ¿no? Esos careplatos, por ejemplo, tú lo vieras ahí de cerca, entonces es parecido, ¿no? Así. O de repente, no sé, pues, a ver, Josué King es de repente, pues, Aymar, de repente a Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, parecido, ¿no? Entonces, y de verdad, eso era lo que era la Feria del Libro, pero ahora, con esto, qué pena, ¿no? Que estamos ahora confinaditos, pues no podemos, pero va a ser virtual, ¿ah? Así que a ver qué novedades habrán y ustedes que son indagadores, muy bueno, muy bueno. Así es, mis queridos alumnitos, vamos a pasar lista, ¿qué les parece? ¿Está bien? Aunque me estaba olvidando, ¿ves, Lucas? Tú no me haces acordar, Lucas. Tengo que editarles el sílabo. Todo con su cuaderno de literatura, a ver, por favor. Sí, por favor. Todos con su cuaderno de literatura, ya han puesto tercer bimestre y la hoja siguiente pongan sílabo y vamos a poner, a ver todos, ¿sí? El primer tema que el día de hoy hemos visto, realismo, 2 puntos, Fedor Dostoyevsky. Realismo, Fedor Dostoyevsky. Muy bien, muy bien. Segundo tema, literatura del siglo XX. Literatura del siglo XX. 2 puntos, vamos a analizar como primer literato del siglo XX a Franz Kafka. Vamos a analizar a Franz Kafka. Franz Kafka. ¿Ya? Primer autor entonces, al gran Franz Kafka. Luego viene el tercer tema, Ernest, con H, así como suena, voy a escribir Ernest, así como suena, Hemingway, con H, también. Ahí está. Es el segundo. Ahí se ve. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. ¿Sí? Ernest El tercer tema, ¿no, profe? Sí, ya estamos en el tercer tema. Así es. Ernest Hemingway. Siguiente tema, cuarto. Siglo de oro español. Siglo de oro español. Narrativa renacentista. Siglo de oro español, 2 puntos. Narrativa renacentista. Siguiente tema.
Poesía del siglo de oro. Poesía del siglo de oro. Siguiente. Poesía del siglo, profe. Sí, poesía del siglo de oro. Siglo de oro. Sí, del siglo de oro. Siguiente. Se fue el profe, Teatro. creo. ¿Perdón? Teatro del siglo de oro. Muy bien, Nikitsa, claro. La Metamorfosis es de Franz Kafka y El viejo y el mar. ¿Y por quién dobla las campanas también? Cuando hablamos a... ¿Otro de qué, profe? Ya, cuando hablamos a Hemingway. A ver, entonces, el teatro del siglo de oro. Primero dijimos poesía del siglo de oro. Siguiente tema, teatro del siglo de oro. Y finalmente, narrativa del siglo de oro. Vamos a recordar al gran Miguel de Cervantes Saavedra. 2 puntos, narrativa del siglo de oro, 2 puntos seguido, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, mis queridos alumnos, ya tienen el sílabus. Eso en su oportunidad para que usted más o menos se vaya guiando. ¿Qué es lo que vamos a ir trabajando? Voy a activar el chat. Voy a llamar lista a mis queridos alumnitos, ¿ya? Así que me ayuda Lucas. Lucas, ¿tiene audio? Sí, ¿no, Lucas? Lucas. Sí, profesor. Sí, sí, tu audio está un poquito, ¿cómo le dicen ahora en términos? La otra vez escuchaba. Estaba lajeado, decían teja. ¿Cómo? Así es, ¿no? Casi así. ¿Cómo le dicen? A ver, Renzo, ¿tú qué sabes? A ver, tú sabes bastante. Nikitsa, muy bien. ¿Nadie? Ya está lajeado. Lajeado, profe. ¿Cómo? Lajeado. Lajeado, ya ves. Esos términos, ¿no? Nuevos que parecen. Lajeado. Bien, a ver, Aurto Gómez. Presente. Muy bien. Vamos a poner Profesor, aún sigue grabando. ¿verdad? Sí, muy, gracias, Luquitas, carambas. Ay, muy bien.